Bueno, seguimos en esta emisión de Universal TV Digital. Hablemos de política. En este momento me encuentro en Bruselas, Bélgica, desde Bruselas, Bélgica, dirigiendo esta emisión. Y pues seguimos con el magistrado Alejandro Cacho sobre analizando este tema de el por qué el Perú debe salir de la Corte Interamericana de Justicia o por qué se debe quedar, cuáles son los pros y los contras. Eh, Adelante, quisiéramos tener esa opinión suya con tres puntos o tres argumentos cortos de por qué el Perú debe salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como usted lo ha planteado anteriormente. Adelante, magistrado. Tiene el micrófono cerrado. Sí, muchas gracias, Hugo, nuevamente por la presentación y gracias por la pregunta también, ¿no? Pero yo antes de acá yo quisiera aclarar el punto, enmarcarlo bien, ¿no? Este proyecto de ley es básicamente es la denuncia que se está haciendo a la Convención Americana de Derechos Humanos para salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ah? De la Corte, ¿no? Nada más, que eso no va a afectar en ningún momento el retiro de que nosotros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa Comisión de Derechos Humanos fue creada por la OEA, por la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Entonces, eso hay que especificarlo bien. ¿Y por qué? Básicamente los tres puntos que yo estoy apoyando este proyecto presentado por el almirante es porque realmente acá en el Perú hemos visto de que esa Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy ideologizado por gente que tiene todavía ideología marxista y que realmente están aprovechando acá los institutos de defensa legal para defender a terroristas que en su oportunidad hicieron mucho daño a nuestra patria con indemnizaciones sumas grandes de dinero de todos los peruanos, ¿no? Ese es uno. Y el otro de que actualmente en nuestro Estado peruano, como lo dije antes, ha evolucionado y tribunal, digamos así, y no, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y son independientes y administran actualmente la justicia, ¿no? Siempre respetando los derechos humanos contemplados en el artículo número 1, que eso trae de la Constitución 79 y la Constitución 93, que la tenemos actualmente, ¿no? Entonces, esa es mi posición, ¿no? Salirnos de la corte, pero temporalmente hasta que esto puede ser un año, no sé, temporalmente, y luego integrarnos nuevamente, posteriormente, a la corte, también han hecho mano, pero ya colocando una posición muy estable debe mantenerse la relación con nuestro Perú, ¿no? ¿No? Y me imagino que una de las condiciones que debo poner es que cambien a todo eso, a todas esas personas que están ideologizados, ¿no? Y que administren bien lo que son los derechos humanos, ¿no? Ese es un punto que yo siempre lo voy a mantener. Bueno, la realidad es que pues, realmente sería una pena de que el Perú pues saliera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues realmente
no estoy de acuerdo con usted, licenciado, de la forma como se refiere a la Corte. Realmente la Corte no defiende terroristas, la Corte no defiende narcotraficantes. Me parece que es un error bastante fuerte el argumentar esta serie de argumentaciones cuando en realidad no son así. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va una serie de informes, unos informes redactados por relatores especiales como los que fueron en Perú, que fueron a hacer un trabajo in situ sobre terreno en el Perú, en Colombia, en Chile, en fin, han viajado por todos los países para verificar y para constatar hasta qué punto se han cometido violaciones de derechos humanos y pues lógicamente sí constataron en el Perú, según su informe, de que hubo ejecuciones extrajudiciales y masacres. Y además uso de armas no convencionales y uso excesivo de la fuerza. Eh, por otro lado, pues de la temporalidad o no, de que se suspenda el alcance de la Corte en el Perú, pues me parece a mí que son hechos que lo que ha pasado en el Perú son hechos que se pueden catalogar como de lesa humanidad. Y cuando son delitos de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública, pues lógicamente que esos delitos en el derecho universal pues son imprescriptibles. O sea, de que en el momento en que vuelva Perú a a suspender esa temporalidad del efecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues lógicamente que la Corte va a tener un efecto, un efecto, digamos así, retrospectivo de lo acontecido. Ahora, por otra parte, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no funciona, pues está la Corte Penal Internacional, que también es una instancia de poder, una instancia una corte supranacional a la cual, pues, prácticamente todos los estados latinoamericanos están sumados a ella. Entonces, a mí me parece que sería un grave error que en este momento, pues, Perú salga de esta Corte Supranacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ser sometido a, a la Corte Penal Internacional en La Haya. O sea, realmente puede suceder que pues los casos de violaciones de derechos humanos que no han sido procesados debidamente en el Perú pasen directamente a la Corte Penal Internacional. Creo que ha ingresado el doctor Ananías Narro. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a esta emisión. Y pues estamos tratando el tema de los pro y los contra de que el Perú salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, queremos escuchar su opinión. Buenas tardes a todos, especialmente a Ricardo que me invitó. Lamento ingresar a esta hora de la reunión por razones técnicas, pero aquí estamos. En principio, debo manifestarles a todos ustedes y a quienes nos están viendo a lo largo y ancho del mundo lo siguiente. Hemos sido testigos de la interposición de un proyecto de ley por parte del congresista Montoya, que como todos nosotros sabemos es exalmirante de la Fuerza de la Marina de Guerra de Perú, en la que propone que el Perú salga del marco jurisdiccional supranacional de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que es una posición descabellada, diría yo un dislate, que pues es común en los ex militares, ¿no? Yo no soy antimilitarista, pero hay una cosa que tenemos que precisar. La democracia es a los civiles. La democracia no es para los militares ni hay militares. Ahí hay un contrasentido que se permitió cristalizar Alan García y su gobierno, quien les permitió ejercer el voto universal y secreto. Los militares cuando ejercen el voto tienen doble poder, el poder de las armas que la patria les da para que lo usen en tiempos de guerra y el poder del voto que nunca se le debió dar a los militares. Y ahí tenemos el ejemplo, el proyecto de ley descabellado que ha presentado el congresista Montoya y no le podemos pedir más porque su formación política, su formación democrática no le da más. Entonces, si vamos a ponernos a discutir sobre la propuesta del proyecto de ley del congresista Montoya, no tiene pies ni cabeza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está ejerciendo funciones a lo largo del sistema interamericano de justicia y está ahí porque es garantía de por lo menos mínimamente que los ciudadanos de los distintos países que estamos adscritos a dicha corte tengamos un mínimo de justicia. De lo contrario, los países que no están suscritos a la CIDH, pues definitivamente vivirían no solamente una dictadura, sino muertes de ciudadanos que salen a insurgir en contra de los gobiernos de turno. Y ese es el sueño, pues ese es el sueño de opio del señor Montoya, del señor Quiabra, del señor Cueto, eh, del señor actual presidente del Congreso, que quieren, se imaginan un país como el Perú, un país isla en donde ellos están viviendo como unos pachás y el resto obedeciendo orden, ¿no? Ese es el tema. Los militares no están preparados para hacer democracia. O sea, queremos que ellos calcen en la democracia y eso es imposible. Sus ideas son fascistas, eminentemente, diría yo, egoístas, ¿no? Todo militar es cachaquero, sale de la Fuerza Armada y cree que todos somos sus súbditos, que todos tenemos que obedecerlos. Ellos están con el Lucas y con con la orden encima y eso no es. Además hay que tener en cuenta que el Perú de hoy no es el Perú de hace 25, 30 años atrás, en donde seguían pues las masas delirantes, a un Víctor Abel de la Torre, a un Fernando Belaúnde Terry, o hace poco nomás a un Alan García con su perorata, etcétera. Las masas ahora ya no existen las masas, lo que existe son conjuntos de bien formados políticamente y por eso la resistencia que hay actualmente en Puno, hay en el Cusco, hay en Andahuaylas, hay en Ayacucho, hay en Tacna, hay en Arequipa, que son peruanos que piensan y que proponen de alguna forma mejores en el ámbito político. Recordemos hace poco nomás que la señora presidenta del Perú, Dina Boluarte, cuando salían los compatriotas a ejercer sus manifestaciones públicas, decía, pero ¿por qué ustedes piden cuestiones políticas? Por favor, solamente deben pedir agua, desagüe, pistas, veredas, qué sé yo. No pueden hacer propuestas políticas como, por ejemplo, una nueva constitución democrática per se. Vuelvo a repetir, una nueva constitución democrática. Yo no estoy hablando de una constitución socializante ni comunistoide, porque yo no estoy ni con la derecha ni tanto, ellos forman parte de grupos familiares y a los cuales ellos les inculcan los valores democráticos. Debemos preciarnos de que toda esa gente son democráticas, con todo lo que vienen haciendo. Definitivamente su reacción debería ser diferente, pero están actuando democráticamente. Salir a las calles a ejercer manifestaciones de protesta frente al gobierno de turno es democrático y se equivoca el señor
juez supremo, el que incluso condenó a Fujimori, no lo tengo a la memoria en estos momentos, San Martín, se equivoca cuando saca una decisión de la Corte Suprema indicando que las protestas no son constitucionales. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de una Corte Suprema totalmente fascista. En todo el mundo, las manifestaciones son democráticas, son aceptadas. Hace poco, en Francia, hubo una toma del aeropuerto, más de 1.000 detenidos. ¿Cuántos muertos hubo? Ninguno, ninguno. Porque las protestas son democráticas, las protestas son constitucionales, y si al señor San Martín y a su grupo de miembros de la Corte Suprema se les ocurrió sacar debajo de la mesa una resolución de la Corte Suprema en donde indica que toda manifestación es un delito, por favor, en qué país estamos, no? Y Finalmente, doctor, debo decirle finalmente, mi querido amigo, que debemos continuar dentro del marco jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tanto y en cuanto se convierte en una justicia supranacional mínima que los peruanos podemos tener, porque acá dentro de los espacios de justicia, llámese Poder Judicial, llámese Tribunal Constitucional, no existe para nada en estos momentos porque todos se han unido a ese grupo vacador que le ha dado el golpe de Estado al expresidente Castillo. Golpe de Estado, atípico, pero golpe de Estado, lo digo con claridad y fuerte. Ha sido un golpe de Estado donde están participando el Congreso, el Poder Judicial, los militares, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación. En algún momento de la historia, toda esa gente que se ha puesto detrás de este golpe de Estado atípico va a sufrir las consecuencias de la ley que se les aplicará oportunamente. Y los militares que han estado detrás de este evento funesto para el país y la democracia, seguramente que van a ser degradados públicamente en las plazas públicas, porque eso es lo que se merecen. El país no es, vuelvo a repetir, no es para los militares. La democracia es para los civiles, quienes se han metido en la cabeza el chip de que los militares y hay militares deben ejercer el derecho al voto, están equivocados de cabo a rabo. Yo me opuse oportunamente cuando salió la ley que se le daba la facultad de votar a los militares, yo me puse con una acción de amparo. Y esa acción de amparo lo monitorearon de tal manera que no me notificaron la resolución, no pude apelar, es decir, lo clásico en el sistema corrupto que vivimos en el país. Gracias. doctor Ananías, para usted, ¿cuáles serían esos argumentos, René, tres argumentos claves? Tres Hugo, argumentos Hugo, claves para Hugo, que el Perú, bueno, por los cuales el Perú no debe salir de esta jurisdicción de Hugo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hugo, si me permite, por favor. Permítame primero, el doctor Ananías, que dé esos argumentos y luego le doy la palabra. Mi querido colega, no hay razón valedera, no hay razón legal, legítima ni constitucional para salirnos del marco jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es, vuelvo a repetir, un sueño de opio de la derecha peruana, un sueño de opio de los militares que creen que pueden manipular, pueden manejar a la población y hacer que se apruebe dentro del Congreso esta salida, pero no van a pasar, no van a pasar. Definitivamente, el Perú tiene que contar con el marco jurisdiccional y la justicia supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tanto y en cuanto la justicia peruana no garantiza mínimamente un nivel de administración de justicia apropiado en el Perú. Y el ejemplo lo estamos viendo, lo tienen secuestrado al expresidente Pedro Castillo Terrones, lo tienen secuestrado porque no se le ha desarrollado el debido proceso, y no lo digo yo solamente, lo dice el informe de la Unión Europea, lo dice la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lo ha dicho tangencialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Gracias. Doctor magistrado Alejandro Cacho, le Bueno, doy. gracias, René, mucho gusto, doctor, Ananías Narro, conocerlo, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que usted manifiesta. Yo soy coronel del Ejército del Perú en situación militar de retiro y no soy cachaco, para empezar. Soy un soldado, hijo del pueblo, que ha servido a su nación por 35 años, ¿ya? Y ha defendido su patria contra las huestes miserables, terroristas, senderistas y marretistas, que a través de la democracia llegaron al poder a través de Pedro Castillo, ¿ya? Y con Vladimir Serrón, y aliado del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Entonces, lo que ha pasado, si usted nos dice que somos fascistas, usted será anarquista. Entonces, acá no hay nada de eso. Acá ya no podemos seguir creando odios, divisiones en los 33 millones de peruanos, así como lo hizo el señor Aníbal Torres con la señora Betsy Chávez, que en estos momentos están libres, y yo no sé por qué no están presos con el golpista Pedro Castillo, hoy ladrón y corrupto, porque eso es lo que ha pasado, porque en 18 meses no ha hecho nada por nuestra patria. 1.879 obras públicas paralizadas porque ese señor no sabía nada de gestión pública, ¿no? Solamente de repente sabía sumar 1 más 1, 2, ¿no? Porque paralizó una cantidad de meses a todos los jóvenes que tenían que estudiar y viviendo de una pensión gratis, o perdón, de una remuneración que porque le pagaba y nunca trabajó. Entonces, nosotros como militares conocemos muy bien nuestra realidad nacional. Nosotros no marchamos, ni saludamos, ni estamos, sí o no. Cuando pasamos a la situación militar de retiro, el artículo número 34, ¿no? Nos dice que podemos participar como ciudadanos, ya no como militares, para participar en la vida política de nuestro país, porque somos conocedores de lo que sucede. Yo lamento mucho que a través del año 2000 hasta la fecha hemos sido gobernados por partidos de izquierda, una constitución 1993, sobre todo el tercer capítulo, que es la economía social de mercado, con abundante dinero para hacer muchas obras a través de los gobiernos regionales y locales. Lo que pasa que mis hermanos peruanos, que allá ustedes le dicen el Perú abandonado, no sé qué cosa le dicen allá, les han engañado, porque yo los conozco cómo son gente muy buena, muy humilde, que solamente necesitan que llegue hasta allá el desarrollo, como llegó en esos años, carretera, luz, colegio, postas médicas. Pero en estos 18 meses que llegó, no más pobres para un país rico, para el metro, no hizo nada. Lo único que se hizo es rico. Miren dónde está la señora, en México, andando con una indemnización de ese pobre hombre que está desquiciado con el socialismo del siglo XXI. Entonces, eso es lo que está pasando. Y acá en Puno tenemos 4 amenazas internacionales, que es el narcotráfico, que es el contrabando de oro, el contrabando, y tenemos la trata de personas. Y todo ahí está metido el, no sé cómo llamarle a ese impresentable, ¿cómo se llama? Expresidente boliviano, ¿no? Con su, ya mejor ni quiero nombrar su nombre, porque me van a lograr toda la tarde. Con su RUNASUR, que quiere seccionar el país, como usted bien lo ha manifestado, llegando a Madre de Dios, llegando a Ayacucho, llegando a Arequipa, llegando a Moquegua, llevando a Tacna. Y eso no puede ser, porque todos los 33 millones de peruanos, para mi concepto, todos somos hermanos peruanos. Acá no hay cholos, no hay indios, no hay gringos, no hay blancos, no hay nada. Y lo único que queremos nosotros es paz, tranquilidad, queremos bien, seguridad, queremos reactivación económica, queremos bienestar nacional para todos. Perú debe ser grande,
Aló, Debe ser una potencia. aló, Eso es lo que aló, debe ser, aló, señor aló, aló, doctor. aló. Me va a disculpar. Aló, Alejandro, bueno, hemos escuchado diferentes partes de opiniones, tanto de Ananías, tuyo, hermano, pero el licenciado Hugo Renón Respuela cierra el programa en este momento con una reflexión. Eh, Toda opinión es válida, toda opinión se escucha. Vayamos a ver qué es lo que más conviene. Pero nos queda otros programas más para poder justamente hacer esto. Adelante, Huguito, con tu reflexión y con la editorial del programa Hablemos de Política desde Bruselas, Bélgica. Adelante, Hugo. Bueno, me parece que hemos escuchado las dos posiciones encontradas, una posición de parte del magistrado Alejandro Cacho, que es la posición de los militares peruanos que han sido pues señalados en diferentes informes de derechos humanos, incluso en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Perú, de haber cometido uso excesivo de la fuerza, asesinatos selectivos, masacres y asesinatos extrajudiciales. Eh, es una situación lamentable que la que pasa a Perú en este momento. Y pues me parece a mí de que se debe reflexionar es hacia ese respeto profundo de los valores democráticos y de los derechos humanos en el Perú. Como dije en un principio, pues los derechos humanos deben ser protegidos por la Constitución, por el Estado. Y los agentes del Estado, la policía y el ejército hacen parte de este Estado. El, eh, el doctor Ananías pues ha apuntado realmente en su reflexión sobre esa importancia de ese respeto que debe haber hacia esa democracia, ese respeto que debe haber hacia esa protesta social, no equiparar esa protesta social con otros estándares como es el terrorismo. La protesta social es un derecho universal y se tiene que valorar como parte de esa democracia. Eh, Hay que reflexionar mucho más profundamente sobre este tema en otras oportunidades, en otras emisiones. Lo estaremos haciendo aquí en Universal TV Digital y en esta emisión Hablemos de Política. Por el momento, pues le agradezco al magistrado Alejandro Cacho Acosta haber participado y también al doctor Ananías Narro por su participación. Esperamos de que próximamente podamos contar con ellos para seguir reflexionando sobre este tema de el respeto a los derechos humanos, el respeto a la democracia y sobre todo ese respeto a lo que es los entes supranacionales que garantizan realmente que esos derechos universales sean respetados en todos los países del continente. Muchas gracias y pues a todos ustedes, amigos seguidores de las redes sociales de estas emisiones, también a ustedes les agradecemos por haber estado atentos a esta emisión. Hasta una próxima emisión de Hablemos de Política en Universal TV Digital.